En Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Le decimos al Señor: Padre, te damos gracias en esta oportunidad, te honramos, te exaltamos. Pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo pueda ministrar, Señor, de manera especial. Tu siervo solamente es un instrumento y tu iglesia, Señor, se ha acercado para escuchar tu voz. Que la voz, Señor, tuya pueda oírse en este auditorio y que nosotros podamos ser receptivos a todo lo que tú tienes preparado, Señor, para nosotros. Nos acercamos para oírte, nos acercamos para aprender de ti, mi amado Rey. Háblanos conforme a tu santa voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. El tema de hoy es así, ¿verdad? Muy riquísimo. Se llama la revelación del misterio de Dios. Es misterio, ¿verdad? No ministerio. La revelación del misterio de Dios. Son cosas diferentes. Cuando hablamos de este tema, hermanos, nos damos cuenta que hay cosas en las Escrituras que, como dije hace algún momento, si las pasamos así rápido, no nos damos cuenta que hay riquezas en las Escrituras, que hay profundidades en las Escrituras, y todas esas han sido dadas para que su iglesia pueda disfrutarlas, para que la iglesia pueda asimilarlas y vivir de acuerdo a esa revelación. Un misterio, según las Escrituras, es algo que estuvo oculto por algún tiempo, pero que Dios tuvo a bien el darlo a conocer o revelarlo en un momento específico. Ese es un misterio. Como lo he dicho en otras oportunidades, la iglesia tradicional, tienen mucho en uso esa palabra misterio, pero ellos lo utilizan en otro sentido, por supuesto. La Biblia se refiere, repito, a esos misterios, a aquellas cosas que en otros tiempos estuvieron ocultas o estuvieron escondidas, como dice el texto que hoy leíamos, a los ojos de los hombres, pero que Dios ha tenido a bien el poder revelarlas para que nosotros hoy las conozcamos. Quiere decir que si nosotros todavía no conocemos algunas de las cosas que han sido reveladas acá, no es porque Dios no haya querido darlas, sino más bien puede ser por la negligencia que nosotros tengamos de leer su santa palabra. En el Deuteronomio 29:29 dice que las cosas que han sido reveladas son para nosotros, los seres humanos, y las que no han sido reveladas dice que esas le pertenecen a Dios. Quiere decir que hay algunas cosas que Dios no quiso darlas a conocer. Y por cierto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo hay algunas cosas que Dios dijo, no, que no se escriban. Esas cosas quedaron en oculto. Esas cosas quedaron así sin ser reveladas, sin ser dadas a conocer. Pero el resto, mis estimables hermanos, la Biblia habla de varios misterios, los cuales Dios tuvo a bien revelarlos. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Ese misterio nos atañe a nosotros como iglesia, principalmente a los que provenimos de la iglesia de la parte gentil. Es un privilegio grande que se nos ha dado. Así que con esa introducción en mente, vamos a ver tres aspectos. El primero de ellos es la administración de la gracia a los gentiles. ¿Qué significa esto de la administración de la gracia para con los gentiles?
Vea las palabras que usa el apóstol ahí. En el versículo 1 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Está hablando a los gentiles. Está hablando a aquellos por los cuales él había pasado ministrando, había pasado predicando varios años. Por cierto que en la iglesia de Éfeso es en el lugar donde Pablo predicó más tiempo. Se dice que por un espacio como de 3 años el apóstol estuvo predicando y que desde Éfeso el evangelio fue avanzando y avanzando hasta llegar a otras ciudades de la Asia Menor. En otras palabras, dicho de otras palabras, podemos decir que Éfeso fue como el centro de operaciones del apóstol Pablo en la Asia Menor. Un lugar de donde salieron las misiones para diferentes lugares. Y ahora que el apóstol ya está prisionero, él les escribe esta riqueza ya en su edad avanzada. Porque esta carta se escribió mucho, pero mucho tiempo antes de que hubiesen sido fundadas estas iglesias. Por lo tanto, al mencionar él estas palabras, él dice: yo estoy prisionero. Yo estoy preso por la causa del Señor Jesús. Decíamos cuando comenzamos esta carta que 4 de ellas son llamadas epístolas de la prisión o epístolas carcelarias. Estamos hablando de Efesios, de Filipenses, de Colosenses y de Filemón, porque Pablo las escribe estando él prisionero. Pero lo hermoso es que podemos ver que él está hablando a los hermanos y estando él incluso en la prisión, él no se atreve a decir: qué lástima, ¿verdad? Que cómo me ha ido en mi vida. A quejarse, pues, a decir: quizás fue en vano todo lo que yo hice, lo que prediqué y todo lo que yo le serví a Dios, porque a veces a los seres humanos nos agarra así, ¿verdad? De que cuando las cosas no nos salen bien, comenzamos a quejarnos y a sentirnos mal, y que quizás lo que estamos haciendo no es lo mejor, que probablemente no estamos bien en el lugar en el cual estamos, y que servir a Dios quizás no sea lo mejor. Pero Pablo no era de ese tipo de personas. Pablo, él dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Como quien dice, el ministerio que yo he recibido, el ministerio que me ha sido dado para con los gentiles, yo lo desarrollé a plenitud. Yo prediqué como debía de ser y hoy estoy prisionero por esa causa. Él no les está reclamando, más bien les está recordando lo que él había hecho por esas iglesias. Y el versículo 2 dice: si es que ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí me encanta lo que dice, porque Pablo no dice que él sea el dueño de la obra. Al igual que los siervos actuales, no somos dueños de la obra, sino que la iglesia es del Señor Jesucristo. Los siervos que predicamos su palabra o los que servimos todos en su obra, somos administradores de la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí él. A mí se me dio la administración de la gracia para con los gentiles, dice Pablo. Si ustedes se acuerdan, Pedro fue enviado a la parte de los judíos, a las iglesias que venían y fueron fundadas de judíos. Claro, creyentes ya, ¿verdad? En Cristo Jesús. Pero el que es enviado directamente a la gentilidad es el apóstol Pablo. Aunque al principio su ministerio abarcaba también a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, Pablo al final se dedicó solamente a predicar a los gentiles. Y podemos ver un viaje misionero, un segundo, un tercero y el cuarto que él ha llevado prisionero a Roma. Estando en esa condición es que él escribe esta carta. Ya él había predicado en diferentes lugares y él estaba consciente que todo lo que había padecido no era en vano. Si lo habían azotado, si lo habían maltratado, si lo habían apedreado, si lo habían dejado medio muerto, eso a él no lo detenía. Él dijo en una oportunidad: yo estoy dispuesto no solamente a ser maltratado, sino a entregar mi vida. Mire qué interesante. Yo no estimo para mí, dijo él, preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo, dijo él. Maravilloso, ¿verdad? El gozo es algo que le tenemos que pedir al Señor que no se nos acabe, hermanos.
Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En las debilidades, en las angustias, en las tribulaciones, recuerde que el gozo de Dios le fortalecerá a usted. Porque la tristeza invade el corazón a veces, los problemas. Cuando hay una angustia, uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Pero recordemos que el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros. Como lo he dicho, no es ajeno. El Espíritu de Dios no está fuera, sino que hoy está en nosotros. Somos el templo de Dios. Entonces busquemos la presencia del Señor. Pablo estaba ahí prisionero y él dice, esa administración de la gracia me ha sido dada para con ustedes, gentiles, les dice él. Esta parte de la administración es importante porque se utiliza en la Biblia en varios sentidos. En otros pasajes, como por ejemplo en las cartas a los Corintios, Pablo dice que él es un mayordomo. Usa la palabra administrador, pero también usa la palabra mayordomo. Dice que se requiere que estos sean hallados fieles. Fieles, eso es todo lo que se pide para los que han sido puestos para dirigir a la iglesia del Señor. Por eso es que hay una enorme responsabilidad, una carga impuesta a aquellos que hoy dirigen la obra del Señor. Y esto no es de los hombres, claro, los hombres somos instrumentos para delegar autoridad, para poder imponer manos y establecer ministerios. Pero la carga no la ha puesto un hombre, la ha puesto el Señor. La ha puesto Dios. Entonces él dice, a mí me fue dada esta administración, la administración de la gracia de Dios para con los gentiles. Pero al avanzar un poco más, en segundo lugar, vamos a ver el ministerio de Dios, o el misterio, de Dios revelado. Del versículo 3 en adelante se habla de ese misterio. ¿Cómo es que fue revelado para con el apóstol? Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos acá es, ¿a quién le fue revelado este misterio? Obviamente, la respuesta es a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué no fue a Pedro? ¿Por qué no fue a Juan, que eran de los primeros apóstoles? ¿Por qué no fue a cualquier otro de los 12 apóstoles? Usted y yo sabemos que Pablo no es de los primeros 12 apóstoles. Pero hermanos, Dios hace lo que Él quiere. Nosotros bien pudiéramos decir, no, si es que aquí yo soy el pastor, ¿verdad? Es que aquí yo soy el otro pastor auxiliar. Es que aquí yo soy el líder fulano de tal. Pero Dios va a usar a la persona que Él quiera usar. Si Él quiere levantarle a usted con un ministerio más poderoso que los que ya predicamos, Él lo va a hacer, hermanos. Porque Él no tiene límite. Quizás nosotros pudiéramos llegar a pensar, Dios mío, pero el día que yo ya no predique ahí, ese día se arruina la congregación. No, el día que quizás yo no pueda asistir a ese lugar y yo no pueda predicar, quizás la gente ya no van a llegar. No, la obra no está fundada en ningún hombre por muchos dones que tenga. La obra está establecida bajo la autoridad del Cristo glorioso que establece a aquellos hombres para que ministren en su obra, hermanos. La roca no somos ninguno de los predicadores actuales, ni siquiera el gran Pedro, ¿verdad? Que la iglesia tradicional dice que la roca es Pedro, pero la roca no es Pedro. La roca no es ninguno de los apóstoles, la roca no es ninguno de los evangelistas, maestros, pastores actuales. La roca sigue siendo Jesucristo. Y si Él es la roca, hermano, sobre la cual está edificando, Él solamente trae aquellos miembros que sabe que van a seguir edificando su iglesia. Y cuando estos cumplen su función, se lo lleva a su presencia. Y la obra sigue, la obra no se va a detener. No usó a Pedro, no usó a ninguno de los otros apóstoles, pero llama al apóstol Pablo. A él le plació. ¿Y qué hace Pablo? ¿Se jactó? No, fíjese, sino que él le dio la gloria a Dios, lo que debemos hacer nosotros también. Porque si algo tenemos hoy en día, no es porque seamos muy buenos. No, es que yo me preparé bastante, ¿verdad?
No, es que yo no era tan malo cuando vine a Cristo y por eso quizás Dios me está usando. No nos equivoquemos. Dios nos está usando simple y sencillamente por su grande misericordia. Toda la honra y toda la gloria es dada a su nombre precioso. Bendito sea el nombre de Dios. Por revelación, dice él, me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿En dónde habla él acerca de este misterio? Ya lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. Pero quiero que vea que se repite 4 veces que dice que a él le revela el misterio. Ahí en el versículo 13 dice la primera vez. El versículo 4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Oiga, si nosotros leemos todos los escritos de él, dice que vamos a entender cuál es el conocimiento de él, el grado de revelación que Dios le había dado. 2 veces, ¿verdad? En el versículo 5 vuelve a repetir la palabra misterio. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterio, 3 veces. Pero en el versículo 9 dice la 4ª vez. Y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea que estaba oculto, pero Dios tuvo a bien revelarlo. En 4 veces lo menciona. Quiere decir que es importante el saber en qué consistía este misterio que le fue revelado a él, porque se lo da el Señor. ¿A quién se lo revela? Decíamos a Pablo, pero el versículo 5 dice que no solamente él es el beneficiado o al que Dios le revela ese misterio. Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, dice, por el Espíritu. Mire qué interesante. Entonces, ¿cómo lo reveló Dios? Por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros somos personas que no nos gusta la oración, que no nos gusta la comunión con Dios, no vamos a avanzar en conocer más a Dios. Pero si somos personas que buscamos su presencia, sea aquí en el templo o en nuestras casas, cada día vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Usted se va a convertir en una persona madura, no porque tenga 60 años o 70, sino que la madurez se alcanza por la búsqueda continua de la presencia de Dios. Ese es uno de ellos. Otro, el conocimiento en su palabra. Lee usted y va entendiendo lo que Dios quiere para su vida. Y número 3, por supuesto, el tiempo que va transcurriendo, ¿verdad? Porque no es lo mismo una persona que aceptó ayer o la semana pasada a alguien que ya caminó en su buen trayecto. Pero tengamos en consideración eso. Entonces dice que a sus santos, apóstoles y profetas se los reveló por el Espíritu Santo. Según lo que veíamos anteriormente en 2:20, dice que ellos son los que establecieron el fundamento de la iglesia. La piedra angular es Cristo, por supuesto. Pero el fundamento lo pusieron los apóstoles. Como quien dice, ellos echaron los cimientos de una construcción. Ahí comenzó el edificio. ¿Cómo comenzó la iglesia? Comenzó con 120 personas reunidas allá en un aposento alto. Por cierto, era una segunda planta, un lugar muy bonito, donde estaban reunidos todos orando. Y cuando vino el Espíritu Santo, todos comienzan, ¿verdad?, a hablar en diferentes lenguas como señal de que el Espíritu de Dios los había llenado. Eso es el inicio de lo que es la obra evangelizadora, la obra misionera, y que hoy pues disfrutamos nosotros aquí en nuestro país también. Entonces, este misterio, ¿en qué consiste? Veamos otra pregunta, ¿en qué consiste este misterio? Según el versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, este misterio no había sido dado a conocer. Como muchos dicen, no es un misterio que los gentiles iban a ser salvos, porque algunas personas sí piensan que solo Israel, ¿verdad? Y así se piensa, y que no se manifiesta sino hasta en el tiempo del Nuevo Testamento con el rechazo de los judíos que rechazaron a Cristo. Pero la verdad es que no es así. Si usted es conocedor de la Escritura y va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que vez tras vez Dios está diciendo que quiere salvar a las naciones, no solo a Israel. Basta con ver algunos salmos, como el 67, el 117, o como por ejemplo Génesis 12,
donde Dios le da la promesa a Abraham y le dice que en él van a ser benditas. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra. Y el Salmo 67 invita a alabar a Dios a todas las naciones. Y el Salmo 117 de la misma forma dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido, dice, sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, dice, es para siempre. Entonces, si vemos pasajes como esos, o como por ejemplo la predicación de Jonás enviado a Nínive, ¿quiénes eran los ninivitas? Gentiles. ¿Quiénes eran? Paganos. Eran matadores. Eran personas de lo peor que se pudiera hablar en ese tiempo. Pero Dios quería salvarlos. Él tenía un plan. Entonces, no solamente Israel era privilegiado, pero el misterio sí es que estaba oculto, que Dios iba a fundar un nuevo organismo diferente a Israel y diferente a los pueblos paganos, que se iba a llamar la iglesia. Esa iglesia fue profetizada en Mateo 16, 18. El Señor Jesucristo habla por primera vez de la iglesia. 16, 18 de este evangelio de Mateo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como ya dije, esa roca no es Pedro, sino la declaración que Pedro acababa de hacer. Porque resulta que el Señor le dice: ¿y quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Ah, le dijeron los discípulos, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o cualquier otro de los profetas. Y entonces el Señor les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces ¿quién cree usted que fue el que contestó? Aquel hombre, ¿verdad? Que era el que llevaba la delantera siempre y siempre estaba dispuesto a hablar. Era Pedro. Y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué declaración. Quiere decir que Pedro ahí en ese momento tuvo un vislumbre de lo que es Dios de verdad, porque ahí estaba viendo a Jesús como persona. Pero le dice: tú eres el Cristo. Y por eso es que el Señor le dice: esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Como quien dice, este no lo has aprendido así nomás, ¿verdad? Estudiando otros libros. No lo has aprendido algo porque alguien te lo haya dicho. Esto te lo reveló mi Padre, le dice, que está en los cielos. Esa declaración, sobre esa declaración, la iglesia es fundada sobre el Cristo viviente. Él es la roca, Él es el fundamento. Entonces aquí estaba siendo profetizada porque dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, en tiempo futuro todavía, ¿verdad? Claro, eso se cumple ya en el tiempo de Pentecostés, es la realidad y la iglesia comienza a funcionar como tal. Pero esta iglesia, hermanos, está compuesta por judíos y gentiles. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 10, se habla del propósito de Dios. Mire lo que dijo Pablo en esta oportunidad. Dice que el propósito era reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estos son los tiempos finales. Probablemente no todos estemos conscientes de que estamos en los tiempos finales, porque hay personas que piensan que los tiempos finales son ya cuando sea el arrebatamiento y cuando sea la gran tribulación y que todo eso pase. Sorpresa, la Biblia dice que los tiempos finales comenzaron desde que vino el Señor Jesucristo. Estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia le da varios nombres. Le dice los últimos tiempos, le dice los tiempos del fin, le dice los postreros tiempos. Estamos en ese tiempo. Entonces hoy dice que ha reunido todas las cosas en Cristo. Por eso es que yo no entiendo cómo hay personas que rechazan al Señor Jesucristo. Usted sabe que algunas religiones no creen en Jesús, o si hablan de Él pero no lo consideran como Dios. Y la Biblia dice que es en Él que están reunidas todas las cosas. Y qué maravilloso que no solo las que están en los cielos, dice. Usted sabe que en los cielos están los ángeles, ¿verdad? Y toda la creación primera de Dios. Pero en la tierra también están los seres humanos, los animales, las plantas. Bueno, todo lo que conocemos en esta tierra. Dice que todo es unido en Cristo Jesús. Y en este capítulo 2 que veíamos en la semana anterior, en el versículo 14,
Está hablando de Cristo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de judíos y de gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Oiga lo que dice ahí, mantenga en su mente esa palabra, un nuevo hombre, dice que creó Dios. Y mediante la cruz, dice el 16, reconciliar con Dios a ambos. Aquí usa otra palabra, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, un nuevo hombre, dice que Dios creó. En este caso no está hablando del ser humano como tal, de nosotros como nacidos de nuevo, sino que está hablando del nuevo hombre, que es el conjunto de creyentes que son llamados la iglesia del Señor. Ese nuevo hombre, formado por diferentes miembros, es el cuerpo de Cristo. Por eso dice el versículo 16, que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos, o sea, judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante el sacrificio de Cristo, tanto los judíos, que se creían ellos muy privilegiados y únicos depositarios de la revelación de Dios, son acercados a la voluntad de Dios, y los gentiles que estaban lejos, como dice en ese mismo capítulo 2, porque dice que nosotros estábamos lejísimos, ni siquiera soñábamos con ser hijos de Dios o de tener salvación. Pero gracias al sacrificio de Cristo, hoy nosotros podemos tener salvación y podemos gozarnos de decir que somos hijos e hijas del Dios viviente. ¿Cuántos nos gozamos de ser hijos de Dios, hermanos? Ese es el privilegio más alto que tenemos. El apóstol Juan fue el que dijo eso, ¿verdad? Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo dice que no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Avancemos entonces acá un poquito. En esta misma parte segunda, solo falta que ver los versículos 7 y 8, que habla de que Pablo fue constituido como un ministro. Dice el versículo 7, del cual dice, yo fui constituido ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces él es constituido ministro. Siempre le hemos dicho que un ministerio es un servicio. ¿Qué se le encomendó a Pablo? Predicar a los gentiles. En el capítulo 26 de Hechos, el versículo 18, está la encomienda de Dios al apóstol Pablo. Me gustaría que lo veamos también. Hechos 26, el apóstol Pablo cuenta su conversión en 3 veces. En el capítulo 9 de Hechos, en el capítulo 22 también de Hechos, y en el capítulo 26. Y en cada una de ellas da algunos datos diferentes. Miren lo que dice el 26, 18. Aquí habla de la encomienda que Dios le dio a él. Si leemos desde el 16, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, como dice ahí, por ministro. Mire qué interesante. Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Esto me encanta porque Dios nos ha revelado algunas cosas y nos va a seguir dando más todavía. Librándote de tu pueblo, oiga, primero de los judíos y de los gentiles, ahí está la palabra, a quienes ahora te envío. Qué maravilloso. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En ese versículo 18 hay un sermón, así que se lo dejo ya para que usted lo pueda predicar en otra oportunidad. El propósito por el cual Pablo fue enviado a predicar, ahí está en el versículo 18. 5 cosas dice, muy maravilloso. Pero entonces dice que él es enviado con ese ministerio. Por cierto, Pablo gozó de varios ministerios de la predicación de la palabra de Dios. Usted lo conoce como apóstol. Pero él en las cartas a Timoteo dice que él es maestro a los gentiles. Él dice que él es predicador, ¿verdad? Como queriendo decir que él es un pastor. Entonces bien pudiéramos decir que Pablo fue apóstol, él fue profeta, él fue evangelista, él fue pastor y él fue maestro. Sorprendente, ¿verdad?
Y nosotros, ¿cómo nos hacemos bolas con un pequeño ministerio, hermanos, que recibamos del Señor? Oh, ayúdame, Señor, ¿verdad? Porque reconozco que necesito mucho del Señor. Pero piensa el apóstol, en el caso del ministerio apostolar es así, mis estimables hermanos. Cuando lleguemos al capítulo 4 nos vamos a dar cuenta cuáles son esas características propias del ministerio apostolar. ¿Cuáles son las características del ministerio profético? ¿Cuáles son las características del ministerio del evangelista? ¿Cuáles son las del ministerio de pastor? ¿Cuáles son las características de un maestro? Cada una de ellas. Si nosotros nos desenvolvemos en el área pastoral, uy, Dios mío, sí, es un sinfín de requerimientos que el Señor nos pone. Y que si lo queremos desempeñar bien, hermanos, solo ahí hay un gran trabajal. Ahora no digamos si es un pastor y maestro a la vez, mucho más trabajo. O si es un pastor y evangelista, que son combinados los ministerios. Y piensa en Pablo, que se envolvió en los 5 ministerios. Este hombre de Dios sí que, yo digo, en los cielos para el apóstol ha de haber una corona, pero de las más grandísimas que hay, ¿verdad? Por todo lo que él hizo. Que Dios nos ayude a nosotros. Número 3, o en tercer lugar, vamos a ver el propósito de la revelación del misterio. Porque hay un propósito. ¿Por qué Dios le revela esto al gran apóstol? ¿Y cuál era el objetivo que él tenía al poder darle a conocer que la iglesia iba a ser algo muy precioso, algo muy especial? Y que iba a romper todos los moldes, porque los profetas del antiguo dicen que ellos querían saber. Así como nosotros hay cosas a veces que en algún pasaje de la Escritura quisiéramos entender un poquito más y a veces no logramos entender. Y uno le debe de pedir al Señor, ¿verdad? Tanto en oración como también en una lectura concienzuda, porque a veces la misma Escritura nos da el sentido de lo que significa un pasaje. Pero uno a veces solo se centra en un pasaje y no lo puede entender. Entonces hay algunas reglas que a veces son comunes y uno no las conoce. Pero veamos. Dice el versículo número 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es la primera razón, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Para eso se dio a conocer el misterio. Esta palabra la trataba el pastor, por cierto, Vladimir, un día de estos, en la carta de Pedro, al hablar de los dones. Dice la multiforme gracia de Dios. Pero hoy dice el texto, la multiforme sabiduría de Dios. Quiere decir que la sabiduría de Dios tiene una gran variedad de aplicaciones para la vida del creyente o para la vida de la iglesia en este caso. ¿Cómo nos sorprendemos nosotros cuando Dios levanta a una persona y después que ha sido de lo peor en el mundo, pero Dios le asigna un ministerio? Eso causa asombro, eso causa admiración. Cuando usted sabe que la persona ha sido pero perdida, ¿verdad? En el pecado y ha sido de lo peor, que uno pudiera decir, pero ¿por qué a esa persona? ¿Y por qué Dios no usa a otro? Porque Él así lo quiere, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué le pudiéramos decir a Dios algo nosotros? Nada. Nada. Si la persona, hermanos, se entrega al Señor, yo digo, Dios va a ver el corazón de él, porque la Biblia sí dice, sea un intelectual o sea alguien que no tiene letras, Dios no tiene problemas en usar a alguien. Él usó al gran apóstol Pablo, que era un rabino preparado, conocedor de la ley, pero tuvo que humillarlo antes, por supuesto. Pero también ha usado a pescadores como a Pedro, como a Juan, como a Jacobo, que estaban allá tirando sus redes. Él no tiene ningún problema en eso. En el antiguo tiempo dice que llamó a un hombre que estaba arando, dice. Bueno, varios hombres, porque en este caso Eliseo era uno de ellos, ¿verdad? Dice que habían varios trabajadores que él tenía. Iban arando y él llevaba la última yunta de bueyes. Pero también viene a mi mente en el caso de Amós. Cuando a él lo confrontaban y le decían que el por qué él predicaba, él les dijo, bueno, como quien dice, mi mensaje si quieren no lo reciban. Y él les dice, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta. Pero ahí hay ahí hay sabiduría. Porque alguien simple pudiera decir, entonces quiere decir que Amós no era profeta, pues. No, lo que él quería decir era que no era alguien con formación académica. No era alguien probablemente que había estado en las escuelas de profetas, porque habían escuelas de profetas.
donde iban para estudiar las Escrituras, para conocer más la voluntad de Dios, pero Amós no era de ese tipo de gente. Él estaba, dice, siendo un agricultor. Él era un boyero, dice también. O sea que cuidaba bueyes, pues. Era una persona común y corriente. Dios no tiene problema con usar a hombres preparados como usar a aquellos que son de la clase más humilde, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A Él debe ser toda gloria y toda honra siempre. Si nos sentimos así algo grandecito, ¿verdad? Él se va a encargar de bajarnos al lugar que nos corresponde. Así es. Es mejor sentirse pequeño. Es mejor menguar, como dijo aquel hombre, ¿verdad? Cuando aparece el Señor ahí en escena, él dijo, no, dijo, a mí me conviene menguar y a él le conviene crecer. Y esas fueron las palabras de Juan el Bautista. Cuando alguien reconoce cuál es su ministerio, hermanos, si lo está cumpliendo, se va a sentir feliz. Cada quien en su lugar. Entonces, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Cómo se da a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Por medio de la iglesia, dice ese versículo número 10. Para que esa multiforme, ¿verdad?, sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cómo se da a conocer? Quizás nosotros no alcanzamos a comprender eso hoy en día. Probablemente ahí necesitamos más conocimiento de Dios en nosotros. Porque dice que la iglesia da a conocer el misterio de Dios. No somos cualquier cosa, hermanos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el poder que se desata a través de la iglesia no es un poder cualquiera. La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Qué pueden hacer las personas? Solamente, de cierto modo, reformar al ser humano. Pero cambiarle el corazón, ninguno de nosotros somos capaz. Pero Dios sí es capaz. Y eso lo hace a través de su iglesia. Hombres que han matado a personas. Hombres que han, si yo sigo diciendo pecados, ustedes se van a quedar, pero asombrados. Y la realidad es esa, que en la iglesia no están las personas mejores que fueron en el mundo. En la iglesia están, sin temor a equivocarme, le voy a decir, las personas que fueron peores en el mundo. El Señor las ha llamado. Y de lo que era vil, de lo que era menospreciado, de lo que no era, Dios ha hecho algo valioso. Entonces es algo que sorprende. Y dice a continuación el versículo que ese misterio es dado a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y a las potestades. Y este versículo genera de cierto modo algunas interrogantes. ¿A quién se le da a conocer? ¿A cuáles ángeles? Porque principados y potestades son ángeles. Pero Colosenses 1:16 nos da una idea. Colosenses 1:16. Porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ángeles pueden ser muy gloriosos, como decíamos un día de estos, pero hermanos, ante el poder de Dios, esos ángeles le rinden honor al Señor Jesucristo. Y al ver lo que se ha manifestado a través de la iglesia, como dice ahí, los ángeles anhelan mirar cosas. Vea lo que sigue diciendo en Efesios. Dice ese versículo 10, que por medio de la iglesia es dado a conocer a los principados y a los potestades, y las potestades en los lugares celestiales. Puede ser que se está hablando de ángeles buenos, dicen algunos. En primera de Pedro 1:10 nos dice un poquito más cómo los ángeles se sorprenden. Yo no sé cómo se está sorprendiendo al verlo a usted aquí ahora. Por eso es que nosotros debemos de poner lo mejor de nosotros, estando en la casa de Dios o estando allá afuera, en cualquier lugar que nosotros estemos, ser lo mejor, porque los ángeles dicen que se asombran al ver lo que Dios está haciendo con la iglesia. 1:10 de primera de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. ¿Qué quiere decir eso? Investigaron y diligentemente indagaron
O sea, hicieron estudios acerca de eso, acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. Mire, indicaba quién, el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero qué maravilloso es Dios con nosotros, hermanos. A estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas maravillas de Dios que fueron profetizadas antiguamente y hoy es una realidad. Hoy nosotros disfrutamos de las maravillas que Dios había preparado desde tiempos antiguos, hermanos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, ya no tengo mucho tiempo, pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en los versículos finales, dice cómo aquellos hombres de Dios, como Abraham y otros, dice que de lejos miraban las cosas y las saludaban solamente, dice. Y dice que si ellos hubieran estado pensando en la patria de donde ellos venían, ellos tenían tiempo para retroceder y para llegar a aquel lugar de nuevo. Pero ellos anhelaban una patria diferente, dice. Esto es una patria celestial. Pero Dios no se la reveló a ellos en aquel tiempo, porque dice que esperaba el tiempo propicio para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que Dios tiene un plan para Israel. Pero nosotros hoy, quiero decirle que somos más privilegiados que Israel todavía, por si usted se siente menos. Somos más privilegiados porque hoy estamos disfrutando de las cosas que Dios ha preparado. Cosas las cuales va a disfrutar Israel cuando ellos crean en Jesucristo. Entonces dice que los ángeles anhelan mirar en esas cosas que hoy se han cumplido en la iglesia del Señor. Está hablando de ángeles santos, por supuesto, los ángeles buenos. Pero otros consideran que cuando dice que la iglesia da a conocer ese misterio a los principados y a las potestades, algunos dicen puede referirse también a los ángeles malvados, a los que cayeron, a los que hoy dominan en las esferas celestiales, ahí, ¿verdad?, en los poderes ocultos. Dice Efesios 6:12 que hay dominios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, mire, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si es aplicación a esto, yo digo, ¿qué importa que el enemigo, sus demonios y todos esos principados estén tratando de influir en la iglesia, queriéndola detener, queriéndola frenar? No van a poder, porque el Señor profetizó y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades, dijo él, prevalecerán contra ella, porque la iglesia de Jesucristo no es ninguna enclencle o derrotada, es una iglesia poderosa, es una iglesia victoriosa que avanza hasta llegar a cumplir su propósito. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? No al fin de año, ¿verdad? Solamente, sino que vamos a llegar hasta el día que Cristo venga por nosotros, o el día que Él nos llame a su presencia. Hasta ahí se cumple la corona, ¿verdad?, del creyente. Hasta ahí llega su carrera. Y número 2, otro de los propósitos por el cual se da a conocer el misterio es para alentar a los creyentes. El versículo 13, Efesios 3:13 dice: por lo cual pido que no desmayéis. Me gusta esto. A causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayen, como quien dice, podían decirlo en los Efesios quizás, pobrecito el apóstol, ¿verdad? Ay, está preso el apóstol por predicarnos a nosotros. Y cayó en esa condición, como le dijo a los filipenses también. Me gusta eso y me impacta a la vez, porque el apóstol les dice a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Mire las palabras de un verdadero creyente, hermanos.
Porque dije hace un rato, nos podemos llenar de amargura, pero el que de verdad ha entendido lo que es ser llamado por Dios, ese viene en pruebas, ese viene en tribulaciones, pero él sigue firme como una palmera, porque ha entendido que no está anclado sobre la arena, sino que está en la roca que se llama Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. Qué maravilloso, hermanos. No desalienten, le dice Pablo, no desmayen por mis tribulaciones. No, dice él, sigan adelante, porque esto es para gloria de ustedes. Esto es para que ustedes sigan avanzando, para que ustedes sigan creyendo. Y si yo me muero, sigue todavía la obra, quiso decir el apóstol. Entonces, hermanos, el misterio, la revelación del misterio de Dios en cuanto a la iglesia, debemos tenerlo bien claro nosotros, presente. De que si hoy nosotros somos parte de un cuerpo, o de un nuevo hombre, o de un nuevo organismo, porque no es solo una organización, la iglesia es un organismo viviente, debemos saber que es gracias a la misericordia de Dios. No merecíamos nada, pero Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y en el momento propicio nos llamó. ¿Cuándo le llamó a usted? Usted sabe, ¿verdad? Usted sabe cuánto tiempo tiene de estar disfrutando en el Señor. Porque yo no creo que usted quiera volver atrás, ¿verdad? No queremos. Queremos avanzar y queremos seguir y queremos predicar a otras personas que Cristo es la respuesta a todos los males. Cierre sus ojos un momentito y damos gracias al Señor. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, oh mi gran Señor, en esta hermosa hora queremos honrarte. Queremos exaltarte, Señor, pues tú nos has permitido el poder conocer ese designio de tu voluntad, ese misterio, Señor, que ha sido revelado a tu siervo, Señor, apóstol Pablo. Señor amado, agradecemos porque cosas que antes no se entendían, tú las diste a conocer. Aunque aquellos grandes siervos tuyos, profetas del ayer, querían conocer el cumplimiento, quién era el Mesías, quién habría de ser, de dónde provendría, cuál era la familia favorecida, y no lo lograron entender, porque se les dijo que no era en sus tiempos, no era para ellos solamente que administraban las cosas, sino más bien las estaban guardando, las estaban atesorando para el día propicio en el cual tú ibas a enviar a tu Hijo Jesucristo. Y ese tiempo maravilloso se cumplió en nuestra era. Hoy que el tiempo es llamado la era cristiana, somos beneficiados y somos privilegiados de haber nacido en este tiempo, de haber sido parte de ese plan glorioso que se manifestó y que Cristo vino a esta tierra, que caminó sobre las calles de Jerusalén, de Israel, pero que un día entregó su vida. Hoy sabemos que gracias a ese sacrificio nosotros hemos sido injertados, hemos sido hechos partes de ese plan glorioso que se llama tu nuevo pueblo, la iglesia del Señor, la cual está compuesta por judíos, por gentiles, por personas provenientes de diferentes lugares. Oh Dios mío, qué privilegio más grande que tenemos de ser tus hijos. Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón siempre el agradecimiento, la gratitud por todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, pues tú eres un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Guarda tu iglesia, Señor, presérvala del mal, aunque el enemigo, Señor, se levante contra ella, repréndelo, porque en ti está todo el poder, toda la autoridad para dar la victoria a tu iglesia, mi amado Dios. Gracias te damos en esta hermosa hora. Gracias, Señor. Gracias por la victoria que tú has dado a tus siervos, a tus siervas, a aquellos que luchan, que batallan, pero que hoy proclaman la victoria en ti, mi amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Oh, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.